¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes. El día de hoy hablaré sobre el laboratorio 3 que trata sobre el magnetismo y el reloj indicador. Los integrantes somos López Chambis, Álvaro Diosdado, Chiroque Pescorán, Zucaria Abad, Víctor Manuel, Torres Curi Wilber y mi presente yo que soy Yerena Vela Luis Alejandro. Primeramente hablaremos sobre las partes, el interruptor de dos posiciones, un potenciómetro y bombillas LED. Como se ve en la imagen, del interruptor de dos posiciones pasa al potenciómetro y de ahí a las bombillas LED, que están conectadas en serie. Y como se ve en la imagen, bota un resultado de 23.93 de voltaje y está esto de forma antihoraria. Aquí bota otro resultado que es 2.88, que está en la parte media, o sea que la luz está no está ni muy fuerte ni muy bajo. Y acá está totalmente esto horario y bota un voltaje de 13.81 y la bombilla LED está al límite. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Wilber Torres Curi. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un poco sobre el trabajo que se logró en el laboratorio. Voy a hablar un poco sobre la experiencia, análisis electrónico de señales de sensores. El sistema de monitoreo de un vehículo permite al personal de operaciones y mantenimiento conocer el estado del equipo por medio de la lectura de diferentes variables físicas como presión, temperatura, nivel, velocidad, flujo, etcétera. Esto nos quiere decir que existen ciertos aparatos que nos permiten ver cómo está el estado del vehículo y nos pueden dar una señal en caso que el vehículo tenga alguna falla o deterioro. Sensores tipo switch, interruptor pull up y pull down. Los sensores tipo switch debido a su naturaleza entregan un resultado solo dos posibles estados, lógico, alta y baja, lo cual eléctricamente solo son dos posibles valores de voltaje cuyos valores en voltios dependen del sistema electrónico. Los componentes utilizados en esta clase son los siguientes. Tenemos una resistencia de 1 kilo ohms, interruptor de dos posiciones y un bombillo LED. Y obviamente los cables tipo banano que se usaron en las prácticas a un voltaje de 12 voltios. Bueno, hoy les voy a hablar sobre la realización del circuito Switch Pull Up. Pull Up. En este circuito nosotros realizamos lo siguiente. Los materiales para este circuito fueron una resistencia de 1000 kiloohmios, un interruptor de dos posiciones. Como vemos acá está el diagrama representando la resistencia, el switch y adicionalmente la computadora que en esta ocasión utilizamos como el multímetro. Acá ya tenemos el circuito armado. Bueno, la explicación es que de la fuente de voltaje parte a la resistencia de 1000 kiloohmios y siguiendo a al interruptor y paralelamente conectado al multímetro, donde que podemos observar que ahorita el interruptor se está prendido, ya que en pull up, cuando está prendido, el voltaje va a ser cero, cuando está apagado el voltaje va a ser 12 voltios. Mi nombre es Víctor Manuel Zucariabat y hablaré sobre recomendaciones y conclusiones. Llevar siempre puestos los implementos de protección personal, como por ejemplo las botas dieléctricas con punta de acero. Para hacer cualquier cambio en el circuito eléctrico, se debe apagar el módulo al momento. De esa manera evitamos posibles riesgos como un corto o electrocutarnos. Para obtener correctos resultados en la medición, debemos verificar que el multímetro se encuentra en buenas condiciones probándolos en sus diferentes modos. Trabajar con total orden. De esa manera no generamos conglomeraciones en los circuitos, ya sea de cables o de con los componentes, ya que se podría ocasionar algún cortocircuito. Consultar siempre al profesor cuando se termine de conectar un circuito para evitar accidentes mayores. Al finalizar el laboratorio, dejar el lugar y el módulo limpio y ordenado, cada uno en su lugar para evitar pérdidas de algunos componentes o cables. Conclusiones. En este laboratorio pudimos concluir que con el switch pull-up pudimos elevar la tensión de salida del circuito mediante el divisor de tensión que fue el switch de tres posiciones. Asimismo, con el switch pull-down, como lo dice su nombre, reduce la tensión que pasa por el circuito, dando así una menor luminosidad a la lámpara LED. Para el circuito con el potenciómetro y los diodos, observamos que es importante el funcionamiento del potenciómetro para que de esa manera los LEDs puedan permitir variar su resistencia en función de la posición del cursor que tiene el potenciómetro. De esa manera pudimos calcular el voltaje en la posición extrema antihorario
posición intermedia y posición extrema horaria. Para tener el circuito en funcionamiento, primero debíamos ver el estado de funcionamiento de cada componente a utilizar en dicho circuito, con el multímetro en ohmios. Si este nos marca 0 ohmios, significa que el componente se encuentra en buen estado y se procede a realizar el circuito planteado por el profesor. Muchas gracias.